Probablemente ningún tema ocupe tanto la conversación en San Luis Potosí como el agua, pero hablar del agua no es lo mismo que pensar el agua. El debate público suele quedarse en lo inmediato, en la pelea política, en los discursos que cambian cada temporada de lluvias. Lo que casi no se discute es el modelo de acceso, quién recibe agua limpia, quién carga con inundaciones, quién decide dónde se construye y quién se beneficia de que la ciudad crezca como crece. La información existe y es abundante, pero está dispersa. Falta conectar los puntos. El ciclo del agua, las cuencas que destruimos, los suelos que impermeabilizamos, las plantas de tratamiento que no operan, la industria inmobiliaria, las concesiones, todo eso está relacionado y de alguna manera hay que armar el rompecabezas. Vivimos como si San Luis Potosí fuera solo concreto, pero habitamos un ecosistema y eso se nos olvida. Ese ecosistema nos pasa la factura cada tanto en forma de sequías, hundimientos y también en forma de inundaciones. Este es el episodio 2.1 de Se mueve o lo movemos. Yo soy Black Kelly y hoy converso con dos investigadores jóvenes a quienes respeto ampliamente porque desde una metodología social han unido el diseño, la arquitectura y el urbanismo con la hidrología, la ingeniería y otras disciplinas para establecer una crítica al modelo hídrico actual y proponer así cambios hacia un futuro sostenible. Ellos son Jonathan Quintero y Edgar Piña, ambos, además de académicos, integrantes del Consejo Hídrico Estatal. Bienvenidos, Edgar y Jonathan. Gracias, Black Kelly. Gracias por la invitación a tu proyecto muy interesante y necesario para abrir voces en torno al agua. Bienvenido, Edgar. Sí, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Esperamos poder contribuir con un poco desde nuestra pequeña trinchera. Gracias por estar por acá y también por el apoyo para esta entrevista, por el espacio. Estamos en una oficina aquí muy cómoda del Colegio de San Luis. Les pido que comencemos con una introducción personal de cada uno y que compartan de manera breve cómo fue que llegaron de sus respectivas disciplinas, que entiendo tienen que ver con el hábitat, con la arquitectura y con el diseño, al estudio del agua en concreto. Quien guste comenzar. ¿Puede? Pues en mi caso fue cuando hice estudios de maestría en administración de la construcción. Me enfoqué en perspectiva territorial, más orientado a vivienda social, con proyecciones de crecimiento urbano. Entonces, la perspectiva lo que tiene es que te da como un panorama muy amplio del territorio. Y dentro del proceso de investigación me di cuenta de las afectaciones a largo plazo que iba a padecer la ciudad por las construcciones en la Sierra de San Miguelito, principalmente la mayor frecuencia e intensidad de las inundaciones, tal como lo estamos viviendo actualmente. La investigación la realicé hace más de 10 años y pues prácticamente todo lo que investigué más o menos es lo que está ocurriendo ahorita. Posteriormente me especialicé, hice doctorado en diseño ambientalmente sustentable en arquitectura y como parte del proceso de investigación abordé también temas de urbanismo sostenible, resiliencia al cambio climático, participé en foros internacionales también respecto al tema de resiliencia urbana al cambio climático y descarbonización de la economía mexicana. Entonces todos los temas se encuentran vinculados entre sí y el enfoque territorial y sustentable siempre se hacen hacia lo local, hacia lo inmediato. Y una de las principales características de San Luis Potosí es el estrés hídrico permanente, porque aunque de repente llueva y parece que todo se ve muy verde, crea una falsa percepción en la mayoría de la población de que porque llovió ya hay agua y hay disponibilidad hídrica, y no es así. Nosotros dependemos del agua del subsuelo, entonces estas lluvias que tuvimos, por ejemplo, este año, pues generan como esa falsa sensación de que ya no hay crisis hídrica, cuando en realidad aquí la presión hídrica es permanente. Entonces, pues a partir de ahí he mantenido más o menos esa línea de investigación de manera independiente durante un tiempo, después en el Consejo Hídrico Estatal y actualmente también en el Colsan. Gracias, Edgar. Jonathan. En mi caso, me enfoqué directamente desde la licenciatura. Tuve este enfoque directamente en estudios del territorio, estudié diseño urbano y del paisaje. Sin embargo, una vez concluida la carrera, me di cuenta que los enfoques, al menos en mi caso,
fue que era una cuestión muy técnica, ¿no? Era una cuestión muy técnica y había otros fenómenos más allá de la cuestión técnica y del propio diseño. Eran procesos vinculados estrechamente, pero que no eran tomados en cuenta como tal. Por ejemplo, los fenómenos sociales, ¿no? Los fenómenos sociales y los fenómenos ambientales. Y esta característica socioambiental es fundamental para la creación y el diseño de las ciudades. Y sin embargo, dentro de las academias se habla bastante del diseño sustentable o de la sostenibilidad en el diseño, pero queda solo a nivel conceptual, porque en la práctica es algo totalmente contraria, ¿no? Muy contrastante. Y pues en el caso de nuestra ciudad, aquí tenemos todos los problemas urbanos en la teoría, los tiene nuestra ciudad contenida, ¿no? Okay. Entonces, desigualdad socioespacial, segregación urbana, inundaciones urbanas, problemas de movilidad, degradación environmental, mala imagen urbana, todo lo tenemos aquí en la ciudad. De verdad que todos los que uno revisa en las problemáticas comunes en entornos urbanos los padece nuestra ciudad. Y en este sentido, me gustó indagar, ¿no? Entonces, al momento de hacer la maestría en ciencias del hábitat, comencé a estudiar estos fenómenos sociales desde un sentido de la significación de los espacios, y me di cuenta de este poco arraigo que tiene la población hacia sus propios entornos, pues porque la ciudad la perciben como una ciudad fea, ¿no? En pocas palabras. Okay. Y eso se debe, tiene muchas explicaciones, pero principalmente pues a la mala planificación, o que simplemente no hay una inclusión de la población para la producción de su propia ciudad, sino más bien alguien más decide cómo se hace ciudad, hacia dónde, etcétera. Y de esta manera existe una separación entre la sociedad y su entorno, ¿no? No les dan a escoger, más bien la ciudad es impuesta, no hay un derecho a la ciudad. Y esto ya posteriormente se fue vinculando al agua, porque empecé a estudiar los fenómenos de las inundaciones. Yo no estudié directamente la gestión hídrica ni el uso del agua, sino más bien las inundaciones como un problema de degradación espacial. Okay. En este caso en un contexto urbano, que fue nuestra ciudad, y a partir de ahí, al terminar el doctorado, pues termino conociendo a Eder, ¿no? Siendo parte del Consejo Hídrico Estatal, y ahí entonces ya es donde de lleno se comienzan los estudios, y ya como investigador de aquí del Colegio San Luis, sobre gestión hídrica y sistemas de sostenibilidad del agua. Encuentro yo que, gracias por la introducción y de manera muy breve y muy práctica de los dos. Encuentro yo, tengo a la mano las dos investigaciones de la que hablas, donde hiciste una prospectiva, y la que hablas, Jonathan, en donde estudiaste específicamente el caso de las inundaciones en el fraccionamiento Aguaje, al sur poniente de la ciudad, y las razones económicas, inmobiliarias, capitalistas y de desigualdad que están intrincadas ahí. Y por tu parte, Edgar, donde estudiaste, hiciste una evaluación prospectiva de las reservas territoriales para satisfacer la demanda de vivienda social. En toda la ciudad hiciste zonas, zonificaste y encontraste ahí algunas características en cada una de estas zonas. Encuentro yo que desde ángulos diferentes hay convergencias en esas dos investigaciones, entre los resultados de ambos estudios. Por mencionar solamente dos, en ambos me parece que la puntualización de la Sierra de San Miguelito como el punto clave para el equilibrio hidrológico de la ciudad, y la urbanización del poniente de la ciudad, que rompió el ciclo natural del agua, son dos puntos que convergen de alguna u otra forma en las dos investigaciones. Y con esto quiero plantearles una pregunta central que ya les había yo comentado en una anterior conversación que tuvimos muy breve, para esta entrevista, que es una pregunta que espero que yo detone, digamos, una conversación no nada más aquí, sino en toda la ciudad. Cuando creció la ciudad hacia el poniente, ¿sabían los constructores de la zona del Pedregal, la Loma y los alrededores que estaban construyendo y que estaban cubriendo zonas de escurrimiento, y que construir sobre la Sierra de San Miguelito tendría un costo ecológico en el equilibrio hidrológico y de gestión del agua de la ciudad? No me respondan, todavía no me respondan. Antes quiero mover la conversación de el agua como problema a el agua como un sistema. Si tuviéramos que explicarle a un niño el ciclo del agua en la ciudad de San Luis Potosí, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cómo se lo contarían?
y también con eso quiero enlazar la otra pregunta. ¿Por qué no se puede entender a la ciudad de San Luis Potosí sin la Sierra de San Miguelito? No sé, ¿tú quieres responder eso? La primera es sí. Sí sabían. Definitivamente sí. No solamente los desarrolladores, las propias administraciones locales y estatales lo han sabido, ¿no? Esto derivado de propios estudios académicos que existen, ¿no? Tienen fechas de finales de los 80 y seguramente hacia atrás hay más, ¿no? Pero al menos de finales de los 80, principios de los 90 existe. Incluso el plan de desarrollo territorial del 93 de Jongitud Barrios identifica y determina las zonas de áreas de recarga, que estaban justamente en las faldas de la Sierra San Miguelito, en el primer sistema de lomerío de los cerros de la Sierra San Miguelito, y ya existían, ¿no? Desde entonces. Ese es un documento, en aquel entonces fue un documento importante, sobre todo para gestar y planificar la ciudad, ¿no? Entonces, estamos hablando que sí o sí se tuvo que consultar ese documento de entrada, entre otros, para poder proponer estos desarrollos, ¿no? Y poderlos aceptar incluso encima de estas áreas. Y este documento posteriormente, con los planes posteriores, fueron disminuyendo hasta desaparecerlas, ¿no? Incluso en el último plan de desarrollo que implementó la administración de Javier Nava en el 19, ya no existen, ya desaparecieron, ¿no? Y lo que sí existe en cambio son propuestas de cambios de uso de suelo, que es lo más degradante que puede haber ambientalmente hablando, los cambios de uso de suelo en estas zonas hídricamente sensibles. Bueno, no sé si Edgar quiere complementar esa idea. Pues es que realmente aquí el punto es cómo se autorizan esos cambios de uso de suelo, en los que pareciera que la naturaleza real física de los ecosistemas y de los suelos que sirven para la recarga del acuífero local dejaran de cumplir esa función nada más por un decreto o porque alguien decide a través de grupos de interés que sí tiene que ser. Entonces vivimos como una especie de simulación por parte de las autoridades encargadas de regular los usos de suelo, porque pareciera más bien que operan o han operado históricamente en beneficio de grupos constructores para permitir la construcción en áreas donde no se debería de construir. El ejemplo más claro es toda la Sierra de San Miguelito, todo el pie de la Sierra de San Miguelito, que es área de recarga del acuífero. Aun cuando lo impermeabilicen, sigue teniendo más o menos esa función. Obviamente se va volviendo más compleja, la eficiencia disminuye y esto también impacta en las inundaciones, que son cada vez más severas y más frecuentes, pero también en los fraccionamientos que están construidos sobre zonas altamente contaminadas, que también están cerca de industrias mineras, que también pues llama mucho la atención cómo obtuvieron esos cambios de uso de suelo, cuando también en el mismo documento de 1993 aparecen como zonas no urbanizables, precisamente por la carga de contaminación de una minera que ha operado aquí durante más de 100 años. Entonces, pues da cuenta esos cambios mucho de cómo opera realmente los cambios de uso de suelo. Estás hablando tú de fraccionamiento Villamagna, de toda esa zona de Villamagna, que está cerca de Villamagna y etcétera, porque ya no nada más es, es Villamagna. Incluso de este lado de la mina, de donde está la industria de minería, está la Morales Saucito, la colonia Morales Saucito, donde hay bastantes, ¿cómo le llaman estos edificios multifamiliares? Y ahí el doctor Díaz Barriga, yo recuerdo que hizo un estudio donde había una alta incidencia de cierto tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cánceres o embarazos no desarrollados, tipo de situaciones. Y era un foco, ¿no?, que se denunció en su momento, pero las autoridades pues hicieron caso omiso, ¿no? Como sistemáticamente lo hacen, ¿no? Porque anteponen los intereses de estos sectores inmobiliarios sobre pues el interés y el bienestar, incluso si es por encima de la salud pública, ¿no? Aquí no me gustaría plantear una conversación basada en lo que quizá con ánimo clasista algunas personas pudieran calificar como un resentimiento, pero tal vez haría falta hablar de eso también, ¿no? De que sí hay un resentimiento social, porque hay una diferencia muy marcada
de accesibilidad de servicios, en primer lugar del agua, en estas zonas de la periferia, en donde además se nota pues muy marcadamente la capacidad económica de unos grupos y de otros. Me parece muy interesante el fenómeno y no sé si pudiéramos a partir de esa observación retomar el tema concretamente del agua, porque sí hay que decir que este lado del poniente de la ciudad, desde Villamagna, desde Morales Saucito, pasando por Lomas Cuarta Sección, ahora llegando a la Loma Club de Golf y después al Pedregal, sí es una zona que está rompiendo de alguna manera con la estructura hidrológica, pero ¿cómo entenderlo? Les decía yo, si tuviéramos que explicárselo a un niño, cómo cubrir de concreto esta zona rompió el ciclo del agua, habría que entender también qué es el ciclo del agua, cómo funciona. ¿Ustedes cómo lo explicarían de manera práctica? Probablemente la manera más rápida de entenderlo es conceptualizar la Sierra de San Miguelito como una especie de esponja. Por la altura a la que se encuentra y por la diversidad de vegetación que tiene, absorbe mucha agua, capta mucha agua de manera natural. Las nubes llegan y precipitan en ese lugar. Y aunque no tengamos ríos o arroyos permanentes aquí en la zona centro de San Luis Potosí, esa esponja históricamente ha escurrido al subsuelo y ha generado todos los pozos, lagunas de temporal y represas que actualmente existen y que aparte existieron hace cientos de años y que fueron el origen fundacional de San Luis Potosí. Yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en San Luis Potosí conocemos acerca de los ojos de agua que había en el centro, pues todos esos se alimentan de la Sierra de San Miguelito. En el año 1800, más o menos finales de 1800, principios de 1900, la Cañada del Lobo fue una fuente muy importante de agua para abastecer a la ciudad de San Luis Potosí. Su fuente es la Sierra de San Miguelito. Si nos movemos a todas las haciendas productivas que se encuentran en Villa de Reyes, todo está alrededor al pie de la Sierra de San Miguelito, porque a final de cuentas esa esponja va llevando el agua poco a poco al subsuelo y luego encuentra su camino y vuelve a salir en la forma de manantiales, de pozos, de ojos de agua, que son los que permitieron históricamente que existieran haciendas que produjeron alimentos y que mantienen todavía la estructura productiva de buena parte de lo que es la zona centro de San Luis Potosí. Okay. Porque también enfatizar que estamos hablando exclusivamente de esta región. Okay. Y también, como bien lo mencionas, hay bastantes estudios, sobre todo en la Facultad del Hábitat, de los alumnos de diseño urbano del paisaje, donde ha identificado, por ejemplo, ahorita que hablaste de infraestructura y equipamiento, que hay mayor metros cuadrados de área verde por habitante en la zona poniente que en el resto de la ciudad, ¿no? Donde claramente pues hay una diferenciación socioeconómica en el poniente respecto a el resto de la ciudad, ¿no? Norte, sur y oriente, ¿no? También, por ejemplo, hay mejores condiciones, mejor calidad de servicio, incluso la propia calidad del agua es distinta, ¿no? Uh-huh. Siendo que incluso la calidad del agua en el norte, los pozos son de mayor calidad y sin embargo no tienen agua de esas fuentes los propios habitantes del norte, ¿no? Sino tienen que recurrir, por un proceso complejo, tienen que recurrir al mercado de las pipas, que muchas veces son irregulares y se desconoce de dónde son provenientes, pero que en buena medida son de una calidad poco propicia para la salud humana. Claro. Y respondiendo un poco a la pregunta del sistema hidrológico, ya lo explicaba Edgar, esta incompatibilidad que tiene la ciudad y que rompió totalmente el sistema y lo sigue modificando y transformando con el sistema hídrico natural, ¿no? La ciudad. Entonces, la ciudad de San Luis Potosí tiene un sistema hídrico, lo que llamamos lineal, y no es exclusivo de nuestra ciudad, eso ocurre a nivel global, porque a nivel global tenemos este modelo que predomina de los intereses inmobiliarios, ¿no? Pero San Luis es un buen ejemplo para explicarlo, donde nosotros estamos extrayendo de manera constante agua desde fuentes que tienen el agua limitada, ¿no? Y que cada vez es menos, y sin embargo le estamos extrayendo para los distintos usos, principalmente de alta extracción como la producción industrial y agroindustrial. La estamos extrayendo de manera indiscriminada, la utilizamos para estos fines determinados y después la desechamos, la desalojamos, no la volvemos a reutilizar. Es decir, es lineal totalmente y es perpetuo, y eso hace que justamente, como tenemos este sistema de producción infinito, pero que utiliza necesariamente estos recursos que son finitos, que se terminan en algún momento, eso no lo hace sostenible.
Hay propuestas que no son como una sola receta, sino que se conforma por distintas propuestas donde indica de cómo transformar este sistema lineal a un sistema circular, que es a lo que tendríamos que estarle tirando todos, ¿no? Buscando esta solución. Regresando, ahorita vamos a retomar esa idea porque me parece muy importante y además ustedes trabajaron en una iniciativa que entiendo va por ese rumbo. Pero me gustaría regresar un poco a lo que planteabas, Edgar, que es que la sierra es una esponja y habría que entender que la sierra es una esponja. ¿Qué pasa en la sierra cuando llueve? ¿A dónde va esa agua? Si uno camina, y creo que ya se ha vuelto bastante popular, ¿no? Los trepacerros conocen perfectamente aquí las rutas, terminando Chapultepec. Si uno sube 15, 20 minutos hacia arriba, pues puede ver que hay como un caminito de agua. Incluso hay varios lugares en donde hay como pequeños espejos de agua. Ahí está un lugar muy, muy popular que es, creo que la Cañada de la Tortuga, algo así, donde las tortugas andan ahí. Las Positas también. Las positas que sí tienen agua y uno va y encuentra que ahí hay agua. Entonces, esa es por lógica, pues la bajada natural del agua. Pero si pudiéramos explicar qué pasa cuando llueve en la sierra y a dónde va esa agua, ¿cómo lo dirías? Probablemente una analogía que podría funcionar para entenderlo. No sé si han visto de repente en algún programa de televisión o en alguna serie cuando hacen las copas con vino y tienes una copa muy alta y luego hay otras copas más bajas. Entonces llenas la primera, desborda y va llenando las más bajas. Así funcionan un poquito el sistema hidrológico de la sierra. Comienza en la parte más alta, va desbordando poco a poco, encuentra la salida en lo que serían el equivalente de decir las otras copas, que serían por ejemplo las Positas, esta Cañada de las Tortugas, y pues ahí el agua encuentra siempre el camino que menos fuerza le represente, ¿no? Y así es como se va configurando el sistema hidrológico. Ahora sí es una especie de esponja, pero en realidad, como todos podemos apreciar, la sierra de San Miguelito está hecha principalmente de piedras. Entonces el proceso de infiltración es más eficiente donde hay mayor cobertura vegetal, porque las raíces de las plantas permiten una mayor penetración del agua en el subsuelo, al mismo tiempo que la filtran, la limpian a través de procesos biológicos. Sin embargo, hay muchísima roca, entonces el proceso de infiltración se hace principalmente a través de fracturas geológicas. Okay. Y es como lentamente va llegando al subsuelo y se va filtrando hacia el valle. Ok. No sé si quieras compartir algo. No, únicamente eso, de recordar de que el agua del cual se abastece la población del Valle Metropolitano, así lo nombramos porque es un valle y está ya urbanizado, es mayormente, esa agua con la que se abastece es mayormente derivada del subsuelo, justamente del acuífero, el sistema acuífero, porque también muchas personas tienen esta creencia de que es de las presas, ¿no? Y que esta creencia es reforzada a veces por las propias administraciones en temporadas de sequía para tener estas campañas del miedo, ¿no? Ven la presa seca y se acaba el agua, o sea, sí se acaba, pero no porque la presa esté seca, sino porque la mayor parte del agua que estamos sobreexplotando viene del agua subterránea que no vemos, ¿no? Y esa devastación es mayor aún, ¿no? Claro, y además se aprovechan de que como que la ciudadanía piensa que el agua sale por la tubería así mágicamente, ¿no? Como que no somos conscientes de que muchas cosas tienen que pasar para tener agua en el grifo, en la casa, en el aljibe. Entonces, por eso mi interés de retomar el agua como sistema para entender el ciclo del agua. Bueno, y si me permites nada más también hacer como puntualizar algo. No, el acuífero profundo no se abastece únicamente de la Sierra de San Miguelito. Okay. La Sierra de San Miguelito es parte del sistema de recarga del acuífero, pero en realidad todo el valle completo es parte del sistema de recarga. También todo lo que llueve en el valle se infiltra lentamente, nada más que el proceso puede tomar hasta 2,000, 5,000 años más o menos. Entonces el agua que consumimos es agua fósil y yo insisto mucho en que deberíamos de considerarla por lo mismo como un recurso no renovable. En ese sentido también, por ejemplo, todos los arroyos, aunque no lleven agua, como el río Santiago, el río Paisanos, el río Calabacilla, son parte del sistema, el río Españita también, son parte del sistema de recarga del acuífero, porque como mencionábamos anteriormente, el agua siempre encuentra el curso de menor resistencia. Y donde hay un arroyo, aunque sea de temporal,
significa que por ahí el agua ha escurrido durante miles de años. Entonces esa zona se encuentra en contacto más directo con el sistema de recarga del acuífero. Y recordar que nosotros tenemos dos acuíferos, uno superficial y uno profundo. El superficial se encuentra a escasos metros de profundidad, sobre todo en el centro de San Luis Potosí, pero se encuentra sumamente contaminado y no es apto para el consumo humano por la rotura y el envejecimiento de la red de drenaje. Entonces, la mayor parte del agua de Noria, de los pozos superficiales que hay en el centro, ya no es apta para el consumo humano porque ha sido contaminada con heces fecales desde hace décadas, y también por la contaminación de los jales mineros desde la época de la colonia, porque los procesos de extracción de oro eran sumamente contaminantes, utilizaban mercurio y otros metales pesados que son persistentes en la naturaleza, no desaparecen y ahí siguen. Oye, qué fuerte darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, qué fuerte cuando la gente puede ser consciente de que el agua que está llegando a su casa es antiquísima, o sea, proviene de hace miles de años de alguna lluvia, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay dos cosas. Primero, que sí es increíble que el agua que consumimos es fósil del acuífero subterráneo, pero también otra que me parece grave, ¿no? Y es que el mercado de pipas que está poco regularizado, generalmente surte de este tipo de norias o de pozos superficiales. Entonces puede ser agua contaminada porque realmente no hay un monitoreo que nos diga la calidad del agua ni de qué fuente viene. Entonces pueden estar incluso consumiendo ya no el agua fósil, sino el agua contaminada que nos acaba de exponer. Claro, Edgar. incluso las pipas gratuitas, estas que reparten los gobiernos, ¿no? También podrían estar dentro de ese ciclo. Podría, mientras no haya un sistema de transparencia, ¿no? Porque este es parte también de los estudios que tenemos del modelo de gestión estatal y local que tenemos, y la verdad es que al ser poco transparentes no tenemos la información como para poder afirmar si es o no, pero ese incógnito está sobre la mesa, mientras no haya esa transparencia por parte de las autoridades, porque no sabemos de qué pozos se extraen, la calidad del agua, la cantidad de extracción, no hay un control en sí, ¿no? Ni tanto del mercado privado irregular e inmoral, porque va en contra de un derecho humano al agua, de acceso al agua, pero también de los sistemas públicos de abastecimiento a través de estos camiones cisternas. Claro, me parece, gracias por retomar también, Edgar, este tema pues muy importante acerca de que no solamente la Sierra de San Miguelito sirve como una zona de recarga y de infiltración del agua, sino que toda la ciudad, todo el valle está encima del acuífero, y entonces pues así entendido, pues toda esta zona podría ser una zona de recarga si es que no tuviéramos enfrente el concreto, ¿no? Pero de todas maneras tendremos que seguir diciendo que la sierra sí es la principal zona de recarga de la ciudad, ¿no? Sí, pues es una de las principales. Aparte tiene un valor ecológico y paisajístico que también es parte del valor de la sierra, no es únicamente como área de recarga. El día de hoy estamos hablando sobre todo del tema hídrico, pero la importancia histórica del lugar también es bien importante, y también por eso hay todo un movimiento de defensa de la Sierra de San Miguelito, porque a final del día si hay una conciencia ambiental en San Luis Potosí y una conciencia histórica. Claro. Recuerdo ahora que, Jonathan, tenías ahí un mapa muy interesante en tu tesis doctoral, donde justamente enmarcabas la ciudad, la zona urbanizada, y cómo el acuífero abarcaba pues prácticamente toda esta zona donde ahora vivimos y donde ahora hacemos nuestra vida, y también cómo esa zona urbana iba avanzando, ¿no?, hacia esta zona de recarga, que es una de las principales zonas de recarga, que es la Sierra de San Miguelito. No sé si quieras aportar algo más. Sí, bueno, justamente lo que dice Edgar, la Sierra de San Miguelito es un foco importante que sigue subsistiendo afortunadamente. Claro que la han degradado y le han ido comiendo espacio, y por lo tanto han ido modificando el ciclo hidrológico con sus múltiples afectaciones para todos los habitantes y la flora y fauna que existe ahí, la biodiversidad. Pero también había ciertos focos de recarga, como eran los lagos y los ojos de agua, ¿no? Las lagunas del Rey, el río La Corriente, que actualmente Avenida Reforma. Todo este sistema hidrológico que ha ido desapareciendo, se ha ido modificando y transformando, ha traído consecuencias hasta económicas, porque es una cadena de efectos que a lo mejor la población no logra percibir, ¿no? Pero que una cosa te lleva a la otra. Nos afecta económicamente, en la salud, nos afecta ambientalmente, en fin.
Y es a lo que llamamos la urbanización de las, o la impermeabilización o urbanización de las áreas naturalmente inundables, porque son áreas que no necesariamente tendrían que ser permanentes, que todo el tiempo tengan agua, pero cada que hay alguna lluvia, alguna avenida, entonces se convierten en estos receptores de agua, captadores de agua y de filtración. Esto es un error bien común, muy común en las autoridades que a través de los años han permitido esto, ¿no? Incluso la propuesta del río Santiago, ¿no? De la desnaturalización del río Santiago, que en su tiempo sonaba como una cuestión muy moderna, ¿no? Pero claro, que sonó inteligente. Sí, pero que en la actualidad, híjole, es algo bien cuestionable y muy alarmante, ¿no? Que esto esté sucediendo. Entonces estos son ejemplos que nos traen estos conocimientos como bien colonialistas, ¿no? De la modernidad, cuando a lo mejor hay que cuestionar justamente estos enfoques de la modernidad. Ya existe toda una rama filosófica y científica sobre esto de colonia, donde realmente los enfoques de lo que creemos es moderno en realidad es degradante por otra parte, ¿no? Pero es esa cara de la modernidad que no solemos ver generalmente. Claro, claro. Lo cual también, si me permites, para retomar otro de los puntos que tenías acerca del tema de resentimiento social, no creo que haya tanto un tema de resentimiento social. Aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, particularmente en San Luis Potosí, quienes construyen aguas arriba, sí es un perfil socioeconómico mediano y alto. El problema es que generan una serie de afectaciones aguas abajo, y a veces mucha de la población sí es o no es consciente de que, por ejemplo, colonias enteras que actualmente se inundan como no lo hacían antes y que ven afectado su patrimonio, o sea, sí es por esas otras colonias de alta plusvalía que están en la parte alta de la ciudad. Entonces, el señalarlo no es ser un resentido social, ni tampoco implica clasismo, implica simplemente decir las cosas como ocurren. ¿Y por qué es preocupante? Porque eventualmente la ciudad, tú, yo, todos los ciudadanos vamos a tener que invertir con nuestros impuestos en nueva infraestructura de drenaje profundo que es sumamente cara, en nuevos colectores pluviales para remediar los problemas que un sector socioeconómico específico está generando al resto de la ciudad, lo cual desde mi personal punto de vista termina siendo un subsidio hacia esos grupos y esos sectores que son los de más alta plusvalía. Entonces es como una doble afectación que están haciendo, porque a final de cuentas nosotros vamos a tener que subsanar esos daños con nuestros impuestos, y es un proceso extractivista el que se da en esa zona, porque a final de cuentas son grupos inmobiliarios que extraen renta del suelo y no dejan absolutamente nada, y lo extraen de todos nosotros como ciudadanos, porque a final de cuentas así es como se van desarrollando esos procesos. Y ahora la parte de clase y ese tipo de temas a mí también me generan como mucho ruido, porque también el tipo de urbanismo que se desarrolla en esas zonas pues no es el mejor, o sea, no son los mejores ejemplos de urbanismo. Inclusive en el peor de los casos, que aceptáramos la tesis de que se puede construir en esas zonas que son ambientalmente vulnerables, hay mucho mejores maneras de construir con menores densidades, con sistemas basados en la naturaleza que permitan la infiltración del agua, que respeten las áreas de escurrimiento naturales. Es otro tipo de urbanismo completamente distinto a lo que nosotros vemos aquí en lo cotidiano. Creo que querías decir algo, ¿no, Jonathan? No, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Este enfoque que te decía que es algo global, pero que se reproduce en todas las escalas, que es altamente especulativo, el enriquecerse a través de la producción urbana, pero a costa de generar costos externos a la población, ¿no? Medioambientales y sociales y económicos. Y esto de que está mal construido, ya lo había escuchado yo antes, me gustaría que lo retomáramos ahorita en un ratito con una pregunta muy específica que traigo aquí preparada, pero a pesar de que está mal construido, se ve bien, se ve moderno, ¿no? O sea, que es como lo que tú decías, Jonathan, que nos han vendido como esta idea de modernidad, pero ¿a costa de qué? Pues se ve bien porque es nuevo nada más, pero en realidad no es accesible peatonalmente, el transporte público es inexistente o muy deficiente, las pendientes que hay en esos fraccionamientos
son un reto y han generado muchos accidentes también. Riesgos, ¿no? Es muchos riesgos para la población que vive en la zona. Entonces, aunque sean espacios nuevos y aunque luzcan bonitos por ser nuevos, pues son inaccesibles para la mayor parte de la población, no generan ciudad, más bien degradan el tejido urbano precisamente al separar a la población y crear estos espacios de exclusión, que es contrario a todas las buenas prácticas de urbanismo a nivel mundial. Y mira, ahora que lo mencionas, lo estaba dejando para después, pero mejor de una vez, porque me parece pertinente. Yo he pensado, ¿cómo solucionar esto? ¿No? Y a lo mejor va a sonar un poco ingenuo, un poco, pues pendejo, ¿no? Habría que tirar las calles, habría que abrir de nuevo las calles, tirar los fraccionamientos, y pensando específicamente en Avenida Chapultepec, porque ahora que mencionas las pendientes que son muy peligrosas, Avenida Chapultepec, yo he escuchado en otras entrevistas que he tenido con otros investigadores, todo mundo habla de ella como una aberración total, o sea, una negligencia criminal. No hubo una planeación de Avenida Chapultepec, se aventó así como va, ¿no? Sobre la sierra. Y yo pensando, a ver, si yo hubiera estado en ese momento, si yo hubiera tenido la tarea de construir Avenida Chapultepec, ¿qué me hubiera dicho mi intuición? Tal vez, no sé, ahora ya con esta información que tengo, pues que no fuera así derecha, ¿no? Así para arriba, sino que intentara ingresar hacia la sierra en forma de un camino curveado, ¿no? Pero eso significaría entrar más allá en la sierra y eso implicaría más conflicto social, más conflicto por la tenencia de la tierra con las comunidades, con los propietarios y con los empresarios. Pero les pregunto, ustedes que son diseñadores y que trabajan en el tema urbanístico y además mezclado con todo esto que venimos hablando, ¿cómo debió haber sido Avenida Chapultepec? Bueno, antes de que Eber te responda eso, primero te quiero decir una cosa. Eso que nos acabas de decir de Avenida Chapultepec es la representación de la ciudad en realidad, ¿no? No hay planificación, hay de trasfondo intereses económicos de sectores inmobiliarios, ¿no? Pero en realidad Avenida Chapultepec es el icono, a lo mejor es muy perceptible pues porque es una arteria principal, pero cualquier arteria secundaria de esa zona aledaña es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces más bien es como un foco de atención, pero en realidad Chapultepec representa cómo se hace ciudad aquí de manera local y a nivel global, pero aquí hablando de nuestra ciudad. Entonces en ese sentido es que sucede, ¿no? Y eso, claro, que tiene costos ambientales, sociales, de salud, de riesgos a la integridad, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, realmente todo lo que acabas de describir es real, pero no solamente es Avenida Chapultepec, sino es toda la ciudad en sí. Bueno, y pues sí, tiene trasfondo esto, ¿no? Lo importante es el trasfondo del por qué y cómo se hace la ciudad, y básicamente es la acumulación de capital o el enriquecimiento de estas personas, ¿no? que son grupos que históricamente han estado muy cercanas o han tenido influencias cercanas a las distintas administraciones sin importar el color del partido que esté en turno. Al poder, claro. Ajá. Entonces ahora sí, no sé si debería responderte algo. No, pues es que para mí en realidad nunca debió de ser, y la lógica de esa avenida se responde a sí misma de dónde comienza y a dónde lleva. O sea, porque son los grupos y los fraccionamientos a los que benefician. Entonces te das cuenta de inmediato la lógica económica detrás y los grupos de poder detrás de. Me parece muy significativo porque donde termina la Avenida Chapultepec es donde empiezan los senderos que llevan a la Sierra de San Miguelito. En realidad la sierra empieza básicamente en Salvador Nava, ¿eh? O sea, nada más que nosotros ya lo tenemos tan normalizado que pensamos que Chapultepec está ya donde empiezan las pendientes más pronunciadas, pero en realidad estas zonas de recarga, regresando un poquito al tema del agua, es incluso desde Salvador Nava. Ok, claro. Incluso, o sea, la avenida Chapultepec pues se ha vuelto una zona de escurrimiento, una avenida que escurre agua, ¿no? Sí. De manera muy, muy peligrosa. Regresando a la pregunta que yo intenté que fuera como la que detonara la conversación, si ya se sabía que era una zona de escurrimientos y de recarga, ustedes dicen que sí. Los empresarios, los desarrolladores sí tenían esta información. ¿Qué clase de información era la que existía? O sea, ¿era información técnica, era información científica, bien sustentada? Me dicen que estaba en los planes de desarrollo. Entonces me dan a entender que quien tenía la información pues eran los gobiernos, los académicos, los desarrolladores también. Y entonces,
¿Qué se decidió ignorar de esos estudios y qué se priorizó? Pareciera pura omisión o desconocimiento, pero también está del otro lado pues el interés económico, que es de lo que venimos hablando. Me gustaría ver qué me pueden comentar al respecto. Aquí hay que poner un contexto muy importante. La ciudad venía creciendo, encaminándose bajo este modelo de producción de intereses de sectores en particulares desde mediados del siglo anterior, por ahí de los 40 o 50, ¿no? Con la repartición de grandes extensiones de tierra a ciertas familias que empezaron a fraccionar y entonces generar este comercio, le llaman por lotificación, ¿no? Pero no era tan agudo, ¿no? Era lento y todo bien hasta ahí, ¿no? El problema ocurre a principios de los 90 con una reforma al artículo 27 constitucional de la reforma agraria. Esto implica que, bueno, como algunas personas saben, grandes secciones de territorio estaban bajo régimen de eran ejidales, ¿no? Por lo tanto, no se puede vender esa tierra, así a grosso modo y explicándolo con palabras así claras, ¿no? No se pueden vender esas tierras, ¿no? Eran justamente únicamente para uso y manejo exclusivo de los ejidatarios. Esta ley lo que hizo fue abrir los candados para que se pudiera cambiar ese uso de suelo, ese régimen, y entonces pudiera ser comercializado. Por supuesto, esto tuvo las intenciones y el impulso de esta reforma de justamente que los grandes capitalistas de México en todo el país comenzaran a adquirir tierras a granel, ¿no? Grandes extensiones de tierra, grandísimas extensiones de tierra, hablamos de miles de hectáreas, para que entonces a partir de ahí comenzaran a enriquecerse al fraccionarlas y al comenzar este boom inmobiliario, ¿no? Y a partir de ahí comenzó prácticamente las desgracias de todas de la mayor parte de las ciudades mexicanas: inundaciones, desigualdades, malas condiciones, etcétera, porque quienes deciden cómo y cuándo se hace ciudad son estos sectores inmobiliarios, ¿no? Al menos a nivel Latinoamérica, de acuerdo a los estudios que hemos analizado, a nivel nacional y a nivel local. Ahora sí, a partir de ese contexto de cómo se da este boom inmobiliario y el por qué se da tan acelerado, tan expansivo y agresivo esta expansión urbana, ese es el inicio, ¿no? En el 92-93, el año 92-93. Ok. Y ahora sí, no sé si quieres comentar algo respecto a eso, Edgar. No, creo que está muy claro. Ok. Bueno, pues entonces, ¿quién tenía esa información? ¿Quién decidió ignorarla? Pues me parece que fueron pues todos en su conjunto, ¿no? Sí, porque aparte fue a partir del 93 cuando comienzan también los proyectos en la Sierra de San Miguelito, en zonas que eran corredores biológicos y que también se sabía, o sea, esa información siempre ha estado de alguna manera ahí en los planes de desarrollo urbano. Entonces no es desconocimiento, es omisión, tal cual. Y aquí sí voy a entrar como en el área de la especulación y retomando también como un poquito la idea del clasismo respecto a lo que comentábamos al principio de la charla. A mí me parece como una visión muy clasista el querer construir en la cima, porque es como esa visión de quererte, y es especulación personal, ubicarte a ti como por encima de los demás, como que ya lo lograste, estás arriba de los demás. Pero eso es un estar arriba de los demás y tener estas vistas, que a final de cuentas muchas veces lo que se ve son tinacos. O sea, las vistas por la densidad urbana y por el modelo de desarrollo urbano, realmente muchas de las vistas que ves son tinacos. En la noche se ve probablemente un poquito más bonito, pero me parece también como un modelo urbano que sí es clasista en su concepción, porque a final de cuentas es el ver al resto de la ciudad desde arriba, verlo desde abajo y generando toda esa serie de problemas, porque quien diseñó, conceptualizó y comercializó todos esos desarrollos urbanos lo hizo con conocimiento de causa, sabiendo los problemas que estaban generando y no importándoles realmente las afectaciones a la población que vive en el valle, a los que ven desde arriba, que ven como en la parte de abajo, allá lejos. E inclusive parte del plan urbano más grande pues era crear una ciudad paralela en toda la Sierra de San Miguelito, que se detuvo con la declaratoria de área natural protegida, pero ya era totalmente la separación de la ciudad y hacer otra ciudad completamente aparte, en donde entonces sí íbamos a tener todo un sector poblacional muchísimo más grande viviendo en la parte alta, dañando y destruyendo permanentemente una mayor parte de la Sierra de San Miguelito,
y dejando a la gente aguas abajo con problemas muchísimo más agudos y graves de inundaciones de los que tenemos actualmente, y sabiendo lo que iban a causar. Y todavía hay en disputa los límites del área natural protegida de la Sierra de San Miguelito. Aquí atrás en la Cañada del Lobo todavía hay proyectos que están vigentes y que están ahí como en el estrella floja en los tribunales. A mí me parece esa como una debilidad, porque si bien está bien establecida la cantidad de hectáreas que se reservaron en la área natural protegida, el límite y el perímetro todavía está ahí como débil, todavía está como por definirse, ¿no? Un poco en el estira y afloja. Los comuneros, entiendo yo, que están haciendo su trabajo, las comunidades que viven en la sierra están tratando de impulsar proyectos ecoturísticos, de recreación, etcétera, pero todavía está ahí como ese interés. Ustedes, por cierto, hicieron una iniciativa, lo mencionaba hace rato, para reformar la ley ambiental del estado y la ley de desarrollo territorial y urbano, si mal no estoy, para crear las áreas de recarga hídrica. A mí me da la intuición, me va para pensar y entiendo que es una propuesta para implementarse a nivel estatal, pero inevitablemente vinculada con el caso específico de la Sierra de San Miguelito, ¿no? ¿Es correcto? Sí, así es. Tiene como principal objetivo justamente la restauración, hasta cierta medida, del sistema hidrológico, ¿no? Que ha sido degradado y modificado, y de conservar, de restaurar y de conservar esto, ¿no? Este proceso hidrológico que a final de cuentas nos beneficia a todos, ¿no? Como habitantes, pero también a la biodiversidad y a los ecosistemas. Y es un granito de arena, porque no lo es todo, es un granito de arena muy importante, porque atiende una de las causas principales, ¿no? Que es justamente esta degradación ambiental por parte del modelo urbano que tenemos. Pero pues sí, es un granito de arena que hemos ahí implementado y está implícito el uso e implementación de soluciones basadas en la naturaleza, cambiar los modelos, tratar de influir en un cambio de paradigmas en cómo se hace la ciudad y la vivienda, ¿no? En nuestro entorno. Ok. No sé si quieres agregar algo, Edgar. Me pareció muy interesante esto que dijiste acerca de que nos quieren desde allá arriba vernos arrastrando y lo único que alcanzan a ver son nuestros tinados, ¿no? De manera general, sí. Pues es que históricamente es como ha ocurrido, porque sí, respondiendo a la pregunta, es gente que sí sabe las afectaciones que están generando, saben que están rompiendo con el ciclo hidrológico, saben que están destruyendo ecosistemas y realmente no les importa. Y aparte hay un desprecio grande por la naturaleza y por la vida. A veces cuando vemos el paisaje de aquí de San Luis Potosí por ser semidesierto, existe como un desdén porque creemos que no hay mucha diversidad. Mucha gente cree que solamente ve piedras y uno que otro cactus. Sin embargo, a nivel biológico tengo entendido que el semidesierto puede tener mayor biodiversidad inclusive que un bosque. Nada más que son especies endémicas, son especies pequeñas con adaptaciones que aparte son fascinantes para la variabilidad climática que hay estacionalmente. Entonces, pues también dentro de todo esto es como ese desprecio, ¿no? Hacia la vida, hacia la naturaleza y hacia todos sus procesos. Y que no es algo exclusivo de San Luis Potosí. Realmente la crisis global que estamos viviendo ambiental viene de esa visión que desprecia profundamente la vida y todos sus procesos. Jonathan. Y fíjate, estaba pensando que justamente el caso de San Luis es bien interesante porque pareciera que esta lucha de clases o desigualdad muy marcada en nuestra ciudad pues es inherente a la propia naturaleza humana. Bueno, del sistema, mejor dicho, del sistema que tenemos y por el cual nos regimos, el sistema económico, porque este fenómeno está presente de las desigualdades, de cómo se hace la ciudad de manera desigual, está presente prácticamente desde el origen, ¿no? Desde el origen de la ciudad. Recordemos que la ciudad comenzó en Cerro de San Pedro, ¿no? Por la actividad minera, ¿no? Una actividad minera que le dejaba la economía real pues, al virreinato, ¿no? A la corona española, no era realmente para los que vivían en el territorio.
Y tenían indios tlaxcaltecas, ¿no? Los españoles tenían, y los hacendados tenían indios tlaxcaltecas, que eran los que hacían el trabajo duro. Sin embargo, ellos en los asentamientos, pues no se mezclaban, ¿no? Entonces les hicieron su propio asentamiento. Ustedes váyanse para allá, ¿no? A otro lugar a buscar sus asentamientos. Y justamente los indios tlaxcaltecas se encuentran el Ojo de Agua, que le llamaban el Ojo del Rey, actual Plaza Fundadores, y alrededor de ese Ojo de Agua es que se funda San Luis Potosí, de ahí el nombre actual de la Plaza de Fundadores. ¿Qué pasa? Los españoles se dan cuenta que vivían a todo dar, ¿no? Con agua limpia, los tlaxcaltecas. No, acá nosotros no tenemos más que toda la contaminación de la minería, ¿no? Querían estar cerca de la riqueza, pero están bien contaminados. Se vienen acá a San Luis y desplazan a los tlaxcaltecas de donde ellos ya estaban asentados hacia el norte. ¿Quieren agua? Váyanse allá a las orillas del río Santiago, ¿no? Y así es como se funda el segundo asentamiento real pero el primer barrio, ¿no? El primer barrio, que fue el barrio de Tlaxcala. Uh-huh. A partir de ahí traen otras etnias, ¿no? Como ¿qué otras etnias había? Creo que eran Pames, no recuerdo, pero las establecen en el barrio de Santiago, y así es como se van fundando los barrios con sus respectivas dinámicas, con el clero en el centro, porque partían con el centro, con la iglesia en el centro, y a partir de ahí se expandían los barrios. Y bueno, lo que te quiero remarcar es justamente cómo existía esta distinción, pero también los desplazamientos a conveniencia de los grupos de poder, ¿no? Uh-huh. O sea, los van desplazando sistemáticamente para irse quedando con el acaparamiento del recurso, ¿no? Que existe también en la actualidad, y es otro tema muy importante en el tema del agua, y cómo estos grupos fueron devastando, por priorizar el crecimiento económico, fueron devastando los ojos de agua, ¿no? Los fueron sobreexplotando y fueron desapareciendo, y así fue como se empezó a urbanizar sobre estos ojos de agua, que a pesar de que ya no tenían agua por la sobreexplotación, pues se siguen inundando cada vez que llueve, ¿no? Porque claro, pues es la morfología natural del territorio. Entonces, en la Sierra San Miguelito ocurre exactamente lo mismo, es la dinámica de desplazamiento, ¿no? Ya sea desplazamiento forzado, porque ha ocurrido en distintas ocasiones, ¿no? Utilizando brazos armados, incluso hasta el propio Estado, ¿no? Muchas veces al gobierno, a la fuerza estatal pública, los mismos inmobiliarios los llevaban, ¿no? Para desplazar gente o amedrentar. Claro. O a través de fraudes inmobiliarios, ¿no? O a través de, no necesariamente fraudes, pero sí a través de un sistema de contratos muy asimétricos, donde se ven beneficiados únicamente los inmobiliarios, y abaratan el costo del suelo para poder después darle una plusvalía arriba del 2000% más, ¿no? Posiblemente, claro, ¿no? Claro. Entonces sí existen diversos mecanismos que ejercen estos grupos y que históricamente han estado ahí. Actualmente vivimos la continuidad histórica de lo que se ha vivido en la ciudad. Pongámosle rostro humano a la desigualdad. Ya hablamos de los que nos ven desde arriba, pero hablemos también de los que estamos abajo, de la gente que está abajo de la perrada. ¿Qué significa? Pues ya todo lo que hemos dicho, ¿no? Que se cubra de concreto la zona de infiltración. ¿Qué significa eso para el acuífero y para las colonias que viven en el centro y sur de la ciudad? Porque llueve en la loma y se inunda el aguaje, ¿no? Llueve acá en el Pedregal y se inunda San Juan de Guadalupe. ¿Qué podemos decir sobre eso? Ustedes que lo han estudiado también, ¿qué colonias pues están cargando de alguna manera, pues de una manera más pesada con este costo? Bueno, pues un ejemplo bien dramático, toda la colonia satélite y las colonias que se encuentran alrededor de la feria, porque también hay que ser bien claros, el gobierno también ha sido un poco cómplice de estos procesos, simplemente la instalación de la feria y luego la Arena Potosí, que no cuentan con conexión con factibilidad técnica por parte de Interapas, ni para el abasto de agua ni para el drenaje. Entonces, cuando llueve, lo que ocurre con estos dos grandes proyectos es que se desborda todo el sistema de drenaje de la zona porque fue construido por los vecinos. Recordemos que esas colonias comenzaron como asentamientos irregulares y a través de luchas sociales lograron tener drenaje, pero es un sistema de drenaje para vivienda social, el cual está rebasado completamente por estos dos megaproyectos que generan muchísimos problemas de retornos de aguas negras al interior de las viviendas. Es un problema súper fuerte en el que se han estado manifestando ya desde hace muchos años, y cada temporada de lluvias o cada temporada de feria los dejan sin agua porque todo el agua se prioriza para darle servicio a la feria, y si llueve se desborda el drenaje.
y se mete al interior de las casas, creando problemas de afectación a la salud muy grave para todas esas familias. Estamos hablando de miles de familias, no de cientos. Y es un problema que ya está por ahí en el radar político local, porque pues es gente que también es de lucha, entonces están peleando precisamente por que les tengan alguna solución técnica, sobre todo esos dos proyectos. Y ahora su situación se está agravando más porque cuando dieron viabilidad a la vía alterna de San Luis Potosí, eso va a detonar mayor crecimiento urbano en la zona y las inundaciones van a ser todavía más agudas y más frecuentes en esa zona, porque a final de cuentas se tienen que conectar tanto el escurrimiento pluvial como el drenaje de los fraccionamientos nuevos que se están proyectando y construyendo aguas arriba, van a afectar todavía con mayor frecuencia y más intensidad a quienes ya están viviendo una situación dramática. Ok. Ese es otro tema, ¿no, Jonathan? El tema de los drenajes artificiales, los drenajes naturales, cómo conviven las dos infraestructuras, cómo se colapsaron ya las infraestructuras que son muy viejas, cómo no tenemos un sistema que esté estandarizado, regulado, ¿no? Sí, bueno, es un tema central, pero es un tema de corte muy técnico, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, los contextos que hay detrás, más allá de lo técnico, porque, digo, no es ningún secreto que la red de drenaje y de agua en la ciudad, pues es obsoleta, ¿no? Hay fugas por todos lados o tienen diámetros que ya son obsoletos de acuerdo a la densidad de población que somos, pero también de estos cambios de uso de suelo que permitieron sobredensificar ciertas áreas, ¿no? Sin tener una viabilidad de las condiciones ya preexistentes del drenaje, ¿no? Entonces le metes más presión a un sistema ya colapsado, pues es muy predecible el resultado, ¿no? Sobre todo en temporadas de lluvia. Y como bien lo menciona Edgar, las gestiones, nosotros hemos recalcado mucho esto, ¿no? El problema del agua y el problema de la ciudad es un problema de fondo de gestión, de las gestiones ineficientes y deficientes en muchos sentidos, porque simplemente planteándonos la pregunta de partida, ¿quiénes permiten cómo y hacia dónde crece la ciudad? No son los inmobiliarios porque se manden solos, es porque hay una gestión que lo está permitiendo y está omitiendo esos detalles, ¿no? Y también el agua, ¿quién decide cómo repartir el agua? ¿Qué calidad tiene esa agua que se reparte? ¿De qué manera se reparte? También son las propias autoridades. En este caso también incluso a nivel federal, ¿no? Con esta vieja y obsoleta ley de aguas nacionales, que justamente es otro tema, ¿no? Que está en proceso, que permitieron el acaparamiento de agua, ¿no? Así como hay un acaparamiento de tierra, también hay un acaparamiento del manejo del recurso. Entonces, no es que no haya agua, sí, cada vez hay menos agua, pero es dentro de esa reducción de disponibilidad en el recurso, también hay un acaparamiento donde pocas personas tienen acumulada esa agua, ¿no? Y el manejo de esa agua privatizada y que comercia con ello para grandes industrias y entre otros rubros, ¿no? Mientras que esa poquita agua que nos queda, ¿no? Cada vez menos, es la que se ocupa para uso de toda la población, ¿no? Y de todos sus usos, ¿no? Entonces es absurdo que cuando esto, lógicamente, las sequías agudizan el problema y lo hacen más visible, pero y es absurdo que existan estas campañas de cuida el agua, ¿no? O sea, claro. ¿Qué agua cuidamos? ¿De qué nos estás hablando, no? O sea, hay colonias donde llevan décadas sin tener agua, ¿no? Claro. Escalerillas tiene décadas sin tener agua. Ayer lo vimos. Y ayer se expone, la población exige sus derechos de acceso al agua y es reprimida por los gobiernos, ¿no? O sea, claro. Es una cadena donde el problema central son las gestiones, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos cierta responsabilidad, cierto grado de responsabilidad, pero el problema central, sin duda, del problema del agua y de la ciudad radica en las gestiones. Hablemos muy brevemente ya para cerrar sobre un tema que me faltó aquí un poco abordar, pero es que, bueno, ya todas estas cosas que hemos hablado me parecía muy importante para mí en lo personal, por otros proyectos que estoy trabajando, hablar con ustedes sobre eso en particular. Pero también me parece importante lo que tengan ustedes que decir acerca de esta reforma que se está planteando a la Ley de Aguas Nacionales y también para la creación de la Ley General de Agua a nivel federal, que a mí lo que me llamó la atención fue que no se derogara la Ley Nacional de Aguas para crear la Ley General de Aguas, que es como yo tenía entendido que iba a pasar, sino que se van a conservar las dos leyes
ve tú a saber cómo van a convivir las dos, porque pues incluso a lo mejor hasta se pueden contradecir en algunas partes. Pero me parece importante, retomándolo desde el punto de vista que planteas, Jonathan, acerca de el acaparamiento del agua, ¿no? Hay concesiones con cantidades bestiales, monstruosas, criminales de agua, mientras hay otras concesiones de uso público, urbano, para la gente, para la población, que no tienen esa misma cantidad de agua para disponer de ella, y además no hay transparencia en la cantidad de agua a la que acceden ciertos concesionarios, ciertos titulares de derechos de uso de agua. Entonces no sabemos realmente cuánto están usando, para qué la están usando, si la están vendiendo, de dónde la están extrayendo, o qué está pasando. Realmente hay un mercado, como dicen, un mercado negro incluso del agua, con estas pipas que vemos todo el tiempo, que ya forman parte del paisaje en la ciudad. Pero me gustaría una reflexión para cerrar y para tener su opinión acerca de esto que se está proponiendo. Hay grupos empresariales muy interesados en que esto no avance, en que esto no se concrete, o que se concrete pues de manera muy cómoda para ellos, ¿no? Ustedes lo señalaban, me parece, la Auditoría Nacional del Agua, no me acuerdo si así se llama ese organismo, la Contraloría de Agua a nivel nacional lo señalaba, y señalaba ahí un grupo muy específico de usuarios empresariales del agua que pues más bien deberían de separarse de un grupo ahí muy específico que se están conformando, porque lo que están haciendo pues es defender nada más sus intereses, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que con los años lo que eran los consejos técnicos de aguas que hay en teoría en todo el país se supone que deberían de representar a todos los usuarios de agua dentro de los territorios específicos donde se encuentran. Sin embargo, lo que ocurrió en la práctica es que con los años estos consejos técnicos fueron cooptados por grupos de interés. A final de cuentas, grandes empresarios, industriales inmobiliarios, industriales en general. Entonces dejaron realmente de representar a la población. En paralelo, tenemos un Registro Nacional de Aguas y un sistema de cobro de derechos de agua que es voluntario, no es obligatorio. Entonces, del 100% de los usuarios a nivel nacional, cerca del 12% son los que realmente pagan. Y ellos reportan el volumen de agua que quieren pagar, no tienen medición sobre lo que están pagando. Entonces, pues es un problema bien fuerte porque en realidad el pago es voluntario. Por eso estamos hablando siempre de una Conagua y de institutos que están quebrados, que no tienen suficiente dinero, porque se estima que alrededor de 44,000 millones de pesos es lo que se deja de cobrar al año por derechos de agua. 44,000 millones de pesos. Imagínate lo que se podría hacer en temas hídricos con 44,000 millones de pesos, que estamos hablando aparte de un volumen, o sea, de una cantidad que ni siquiera está medida. Si realmente se obligara, como se propone en la ley, a que haya medición sobre la extracción del agua, probablemente sería un monto mucho mayor. Y es que ese es parte del problema. Ahorita vivimos en un modelo de gestión hídrica en el que quien tiene una concesión de agua la puede utilizar a discrecionalidad y sobreexplotar y utilizarla como se le dé la gana. Entonces, por eso siempre hacemos énfasis en que la actual crisis hídrica en el país es una crisis de gestión, comenzando por la parte de los derechos de agua. En San Luis Potosí, hablando específicamente, estamos hablando de el COTAS, ¿es correcto? El Consejo Técnico de Aguas Subterráneas. Sí, el que corresponde aquí a San Luis. Sí. Es el que corresponde aquí a San Luis Potosí y es el que, pues también invariablemente, me imagino yo, está cooptado. ¿O ustedes qué saben de eso? Incluso hay una tesis bien interesante aquí del Colegio de San Luis que se llama Élites Empresariales. Tienen su título eso de Élites Empresariales, donde justamente es de doctorado la investigación y pues muestra lo que muchas personas sabían, ¿no? O sea, que realmente hay, como dice Edgar, este vínculo estrecho y un claro conflicto de interés entre quienes conforman este tipo de consejos y los intereses económicos de estos sectores empresariales, ¿no? que son acaparadores del agua. Y pues que la función básicamente ha sido de estos consejos con estos intereses cooptados, pues de avalar proyectos, ¿no? O leyes, o concesiones o derechos de agua o transmisión de derechos
pues para que esta dinámica siga creciendo, donde los beneficiados sea ese único círculo, ¿no? Y estos vínculos. Y qué casualidad son los mismos círculos que urbanizan el poniente de la ciudad, ¿es correcto? Sí, generalmente. Sí, pues incluso estaba esta concesión que hace poco fue retirada, y no fue retirada por buena voluntad, ¿verdad? El doctor Peña te podrá informar más de esto, de Aguas del Poniente, ¿no? Que era la concesión, la privatización del agua para zonas de Poniente, donde Aguas de Poniente nunca dio un solo pago al municipio por el agua extraída. Un solo pago la primera mensualidad de su historia, y jamás volvió a dar otro, ¿no? Y hasta la fecha sigue esa deuda de la cual no habla municipio, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿No? Le retiró la concesión, la quisieron exponer como de justicia hídrica casi, pero no se habla de la deuda que sigue vigente de Aguas del Poniente, ¿no? Pues bueno, pues hay que hablar del agua desde un punto de vista de justicia, ¿no? No nada más como un tema técnico. Yo les decía al principio de esta conversación que me parece que hay mucha información, pero hace falta enlazar los puntos, ¿no? Acomodar el caos para entonces todos y todas en la ciudad poder entender qué es lo que pasa realmente cuando se urbaniza la ciudad, cuando se pavimenta la zona de recarga, cuando se decide, ¿no?, quién tiene agua limpia y quién no, quién tiene que soportar los estragos de una inundación, y entender que eso no es nada más naturaleza, sino que es política urbana, como ya lo han venido ustedes exponiendo aquí. También que no se trata, como decías, Jonathan, de pedirle a la gente con campañas que simplemente cierre la llave o que se bañe en menos de 5 minutos. Tú dices, pues yo ya me bañaba en 3, güey, o sea, espérate, o sea, yo ya me bañaba en tan poco tiempo y ahora quieres que me bañe en menos. Pues no, ¿verdad? Se trata de decidir, pues, quién manda, ¿no? Quién manda sobre el territorio, sobre los recursos, sobre el agua, y si no defendemos las zonas de recarga, pues otros se van a aprovechar justamente de esa defensa. Por ahora parece que está detenido, hasta donde llegó ya la urbanización, hasta ahí va a llegar por la declaración del área natural protegida, pero ¿qué podemos esperar hacia el futuro? ¿Ustedes cómo avisoran? Ya sé que no tienen una bola de cristal para ver el futuro, pero yo pienso que el conflicto va a seguir. Yo pienso que va a seguir la intención de llevar la ciudad más allá. Cuando no te puedes expandir horizontalmente, ¿hacia dónde queda expandirse? Hacia arriba. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es justamente uno de los muchos mecanismos. Existen todavía amparos que están interpelando porque quieren tumbar el decreto de área natural protegida, ¿verdad? Es los inmobiliarios, a pesar de que ya se sabe actualmente todo esto, crisis hídricas, problemas de inundaciones, desigualdades, etcétera. Pero aún así siguen con esos mecanismos, pero también justamente estos nuevos planes de desarrollo locales tienen este tipo de intenciones, ¿no? Esta doble intencionalidad de poder urbanizar ahora hacia arriba, con todos los impactos negativos que eso implique, ¿no?, para el resto de la ciudadanía, sobre todo en materia de infraestructura directamente hablando, ¿no? No sé si Eder quiere agregar algo. Pues yo creo que los próximos años la situación que vivimos con los vecinos de Escalerillas en esta semana va a ser un escenario que vamos a vivir de manera más intensa y más frecuente, de seguir en el mismo rumbo de mala gestión que tenemos históricamente en San Luis Potosí. La batalla por la Sierra de San Miguelito va a continuar, va a haber ahí una tensión constante entre los grupos que buscan construir. Yo no le llamaría desarrollar, porque eso no es desarrollo, es simplemente fraccionar y construir para vender y lotificar. Y pues recordarle sobre todo a la ciudadanía que la batalla por el agua es la batalla por el derecho humano al agua, que implica el derecho humano a la salud y el derecho humano a la alimentación, porque sin acceso a agua de calidad y suficiente no podemos hablar de salud, ya que no podemos tener acceso a higiene, sobre todo niños, adultos mayores, personas menstruantes, y aparte también es un derecho consultivo para que todos tengamos acceso a una alimentación también sana y adecuada. Entonces, en realidad estamos hablando de una batalla de alguna manera por la vida. El ciclo del agua está roto y la ciudad y todos y todas decidiremos si lo reparamos o si seguimos pagando el costo que nos implica, sobre todo a quienes vivimos abajo, a quienes siempre nos pega más duro pues toda esta negligencia. Un comentario final, Edgar, Jonathan, para despedirnos.
Bueno, justamente la importancia, ¿no?, de que la población voltee a ver estos temas que tienen total incidencia en las políticas públicas y que levanten la voz, ¿no? Porque todos tendríamos que tener participación social. La gestión debería de tornarse o transitar hacia un modelo de gestión participativa, transparente, principalmente de los sectores vulnerables y más afectados, comunidades, etcétera. Porque si no recaeríamos otra vez en estos comités simulados, ¿no?, que realmente son cooptados, sino que realmente si haya una verdadera participación ciudadana y una mayor incidencia de las comunidades y de las academias, ¿no? Y que sea multidisciplinario el enfoque, porque también estamos muy acostumbrados a que es un enfoque muy técnico, pero dejamos de lado todo esto que estamos hablando justamente. Si te fijas, muy poco tocamos de cuestiones técnicas, que es de lo que más se habla políticamente hablando, las infraestructuras y demás, pero esto es las causas, no es atender las causas. Entonces, de ahí la incidencia y la importancia de que la ciudadanía se informe, se interese, ¿no?, por tener mayor acceso a la información en estos temas y que incida y haga valer su voto, porque su voz, porque al final somos los primeros afectados, ¿no?, las mayorías. Gracias, Jonathan. Edgar. Bueno, a mí me gustaría cerrar invitándolos a estar al pendiente del trabajo que se desarrolla aquí en el Colsan. Actualmente formamos parte de un grupo académico y estamos trabajando en desarrollar precisamente unas academias ciudadanas del agua para llevar toda esta información a la población en general. Todavía estamos trabajando en el desarrollo del modelo, es un proceso que nos va a tomar varios meses, pero la idea es que sea gratuito para la población que esté interesada y de inscripción. Obviamente el cupo será de alguna manera limitado, dependiendo del éxito de la primera. Plantearemos unas academias sucesivas. La idea es vincular a la población en general y a quienes estén interesados, líderes comunitarios y de colonias, con los organismos operadores del agua y con todos los institutos que están relacionados de alguna manera con el tema del agua aquí en San Luis Potosí. Perfecto, estaremos muy al pendiente y por supuesto participando siempre que podamos hacerlo. Gracias, Jonathan y Edgar. Gracias a ti, Blanca. Gracias a ti por el espacio. Hasta pronto.